Saludos. Nos encontramos en esta oportunidad para desarrollar la sesión número 2 que tiene que ver con el tema de revisión de fuentes de información. Entonces vamos en este punto a recordar algunos aspectos de la primera sesión. Recordarán que en la primera sesión revisamos lo que corresponde al enfoque en la investigación, tomando en cuenta el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y una posibilidad de combinación de ambos en lo que suelen denominar enfoque mixto. Entonces aquí tenemos tres interrogantes que nos permitirán recordar el contenido de esa primera sesión. Y aquí dice lo siguiente: al identificar una problemática, es necesario reflexionar respecto a lo siguiente. Primer punto: ¿qué se requiere para analizar dicha problemática? ¿Recuerdan ustedes la necesidad o aquello que se requiere para investigar algún tema de interés? Eso podríamos recordar para dar respuesta a esta primera interrogante. ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere? ¿Qué tipo de análisis será el necesario para entender las características del problema que estamos investigando? Entonces nos damos cuenta que vamos a optar por uno u otro enfoque de investigación. En la segunda interrogante tenemos lo siguiente: ¿qué sucedería si considero un enfoque que no posibilite el estudio minucioso de la problemática? Podríamos asumir que quizá desconozco un enfoque y como desconozco trato de forzar la investigación con el enfoque que manejo, entendiendo que quizá ese enfoque no me permita comprender las características del problema. ¿Qué sucedería? ¿Habrían o no habrían resultados? Recuerdan que sí habría resultados, pero ¿qué pasaría con estos resultados? Reflexionemos sobre ello. ¿Esos resultados permitirán entender el tema o el problema de interés? Si quisiéramos aplicar una solución práctica, ¿esos resultados posibilitarán hacer aquello? Y como tercera interrogante, ¿será posible considerar un procedimiento que implique combinar los enfoques cuantitativo y cualitativo? En otras palabras, ¿podríamos combinar ambos enfoques para investigar? ¿En qué caso podría ser? Quizá en un tema que sea muy complejo, en donde se requiera aplicar diferentes formas de análisis. Entonces, recordando estos aspectos, recordando estos puntos, pues vamos a pasar al tema de esta primera sesión. Esta es la sesión número 2, revisión de fuentes de información. Y aquí vamos a considerar el presente logro. Identifica el conocimiento respecto al tema de investigación seleccionado y describe además el estado actual del conocimiento respecto al tema problema de investigación. Entonces tenemos que identificar el aspecto teórico, tenemos que identificar el conocimiento, la información respecto a lo que estamos investigando, hasta dónde se sabe, qué es lo que se ha llegado a investigar, hasta dónde se sabe respecto al tema, respecto al asunto de interés. Eso será posible gracias a este contenido o a la comprensión respecto a la importancia de las fuentes o de la revisión de fuentes de información. Y como siempre, como se había señalado en la sesión anterior, vamos a llevar el tema a contexto, a la situación real, a una historia particular, en donde requiero revisar un artículo científico como parte del desarrollo de mi propio estudio. Nos vamos a encontrar con esta situación. Requiero revisar un artículo científico como parte del desarrollo de mi propio estudio. O sea que para hacer mi investigación hay que revisar artículos científicos. Entonces, surgen siempre interrogantes. ¿Cuál será la estructura de dicho documento, de dicho artículo? Es decir, ¿qué estructura tiene este documento? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que se trata de un artículo científico? ¿Será posible incluir el contenido de este documento en el propio trabajo? ¿Será posible eso? Es decir, ¿de qué manera, si quiero considerar este trabajo de investigación, de qué manera podríamos incluir la información que está en este artículo? ¿De qué manera podemos incluir esa información en nuestro propio trabajo? ¿Será posible? Y si es posible, ¿cómo sería eso? Y como tercer interrogante, ¿debo considerar algún periodo de tiempo respecto a su publicación?
Claro, me están pidiendo revisar un artículo científico, pero ¿habrá algún límite de tiempo? ¿Podríamos revisar artículos científicos de este año, el año pasado, hace 5 años, hace 10 años? Entonces, eso es lo que vamos a determinar el día de hoy. Vamos a identificar estas características. Y para ello tenemos, como siempre, nuestro pequeño marco teórico. Y en este caso, el contenido de este marco teórico tiene que ver con fuentes de información, lo que es el artículo científico y lo que es la estructura llamada IMRD, que suele aplicarse en la elaboración o desarrollo de un artículo científico y que hoy en día se está tomando en cuenta también para el desarrollo de las tesis. Entonces vamos con el primer punto, lo que corresponde a las fuentes de información. Fuente de información es toda herramienta, todo instrumento que nos permita obtener datos, obtener valores, obtener o construir nuestro conocimiento a partir de la información analizada. Es decir, todo recurso que incremente nuestro conocimiento, nos facilite el entendimiento de algo o de aquello que estamos, en este caso, investigando. Esa es una fuente de información. Buscamos muchas veces el origen o la consolidación de información ya establecida, ya publicada, revisando, escuchando, entendiendo diversas fuentes. En un trabajo de investigación es muy común utilizar fuentes como artículos científicos, libros, páginas web, entre otros, asegurándonos siempre de que esas fuentes de información sean pues confiables, sean válidas. Y en esos aspectos de confiabilidad y validez, pues vamos a tomar en cuenta lo que es la actualidad y vigencia de información. Las fuentes de información deben incluir datos actuales y vigentes, entendiendo por actual lo que sea reciente. Esa es una característica particular, por ejemplo, de los artículos científicos. Cuando se revisan artículos científicos, tiene que ser de años recientes. Algunos recomiendan de los últimos 5 años, de los últimos 4 años, de los últimos 3 años. Es que en realidad es del tiempo reciente. Si todos los artículos que revisamos sobre un tema fuesen de este año, sería ideal, porque es la información más reciente, entendiendo claro que son artículos válidos, artículos confiables. Y respecto a la vigencia, hay que entender que la información, que esos conceptos hoy en día se siguen tomando en cuenta. Y aquí puede haber alguna discrepancia que es necesario aclarar. Hay documentos que de repente escapan un poco a la actualidad, a lo actual. ¿Qué significa? Que hay algunos casos en donde ciertas fuentes de información tienen más de 5 años, pero no podemos cerrar la posibilidad a considerar dichas fuentes, porque quizá tengan información vigente. Les brindo un ejemplo. Puede haber o puede existir un artículo científico que haya sido publicado el año 2010, pero ese artículo científico tiene datos importantes o valores que se utilizan hoy en día por el común de los investigadores, por el común de docentes, de estrategas, en fin. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que puede haber un documento que haya sido publicado con una antigüedad mayor a 5 años, pero sin embargo la información en dicho documento hoy en día sigue siendo de utilidad. Entonces sería contradictorio decir que no puedo utilizar esa información porque no es actual. En realidad no sería eso adecuado, ya que es vigente. Sería una contradicción. Hay casos, por ejemplo, de artículos científicos que han desarrollado instrumentos de recolección de datos que se utilizan hoy en día. ¿Y cómo no mencionar a esos artículos científicos si son artículos precursores? Son artículos precursores de estos documentos. Son artículos en donde se originó el documento. Entonces entendemos o nos damos cuenta que hay excepciones. Claro que vamos a evaluar siempre la actualidad, pero también debemos evaluar la vigencia.
la vigencia de la información al revisar esas fuentes. Y finalmente, toda la información que revisemos debe ser útil, debe ser de utilidad para entender la parte teórica del trabajo de investigación que estamos realizando y para entender también aspectos de carácter científico de nuestro propio trabajo, de nuestro propio estudio. Eso respecto a las fuentes de información. Respecto al artículo científico, que es una fuente de información muy importante y muy empleada en el desarrollo de trabajos de investigación, es decir, para elaborar un trabajo de investigación necesitamos revisar una buena cantidad de artículos científicos. Estos artículos científicos, como indicaba, pues permite que identifiquemos datos actuales, muy novedosos, y no solo en nuestro espacio territorial, sino también investigaciones pues de carácter internacional, de carácter global. Es ahí radica la importancia de revisar estos artículos científicos en diferentes espacios territoriales. Artículos que sean de carácter internacional y lógicamente artículos que nos acerquen mucho a nuestro contexto, o sea, artículos de carácter nacional. Y además ello implica la comprensión y el entendimiento pues de otros idiomas. Es muy común el idioma inglés. Siendo necesario, ya no es una opción, en realidad es necesario también identificar investigaciones de documentos que se encuentran publicados en idioma inglés. Eso es muy importante y eso ampliará nuestro campo de búsqueda y nuestro campo de comprensión del problema. Entonces, la revisión de un artículo científico requiere de buscar estos documentos de una forma muy ordenada a partir de bases de datos confiables. Entonces, identificando artículos de investigación científica internacionales y nacionales, daremos a entender que lo que estamos desarrollando es de suma importancia porque estamos tratando temas que están siendo tratados en la actualidad a nivel global. Y si manifestamos que lo que estamos desarrollando lo están considerando también a nivel global, entonces damos a entender con eso pues la relevancia del estudio desarrollado. Y por eso es importante la revisión del artículo científico. Y respecto a esta estructura llamada IMRD, es una estructura que se ha adoptado con la finalidad de incorporar la información con sentido pues ordenado, información muy organizada dentro del documento, dentro del artículo. IMRD son las iniciales de lo que sería introducción, métodos, resultados y discusión. Y lo curioso es que para el caso del idioma inglés significa lo mismo: introducción, métodos, resultados y discusión. Entonces, esas siglas son muy importantes para estructurar o esquematizar el trabajo de investigación, en este caso los artículos científicos, pero comentaba al inicio también que hoy en día se está aplicando para la organización del contenido en una tesis. Por ejemplo, en la sección de introducción hay que especificar datos respecto al problema que estamos investigando y también contenido teórico del asunto de interés. Si estamos investigando, por ejemplo, sobre el rendimiento o el desempeño de una persona, pues en la introducción comentaremos acerca de la problemática que nos interesa, del por qué queremos investigar ese asunto, cuál es el problema que se está presentando al respecto. Y también debemos identificar conceptos, clasificaciones respecto al tema de interés, que en este caso podría ser el desempeño o el rendimiento del trabajador. Por ejemplo, eso en la sección de introducción. Ya en la sesión correspondiente de clase ya revisaremos un ejemplo de artículo, o en todo caso se puede revisar en los materiales que tenemos anexos también a esta sesión que están en el aula virtual respecto a las características de un artículo científico. Se darán cuenta en esa revisión que en la sección de métodos ahora se incorporan o se incluyen los procedimientos para esa investigación.
en la sección de métodos. Entonces, resumiendo, la introducción contiene información del problema y también aspectos teóricos respecto al tema de interés. Y en la sección de métodos se incluyen los procedimientos, las estrategias, las herramientas, los elementos que han sido involucrados, los recursos que están siendo considerados en el desarrollo de esa investigación. Y finalmente, RD, resultados y discusión. Ahí hay que incluir los hallazgos, es decir, tras haber analizado los datos de los elementos de interés, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cómo podemos esquematizar esos resultados? Eso aparece en esa sección. Y algo muy importante, se comparan nuestros resultados con los resultados de otras investigaciones. Se comparan nuestros resultados con los resultados de otras investigaciones. Eso corresponde a la discusión de resultados, explicando por qué algunas investigaciones pueden tener resultados concordantes y otras resultados diferentes o discrepantes con los nuestros. Eso es muy importante también identificar aquí, en esta sección de discusión de resultados. ¿Por qué en otras investigaciones los resultados son similares a los nuestros? ¿Y por qué en algunas los resultados son diferentes a los nuestros? ¿Cuál es la razón? Eso se explica también en esta sección de discusión de resultados. Y con esto estamos culminando la revisión de la estructura IMRD, lo que corresponde a las características del artículo científico y lo que corresponde al contenido respecto a las fuentes de información. Pasemos a nuestras conclusiones. Y en las conclusiones tenemos lo siguiente. Si revisamos artículos científicos, identificaremos el conocimiento actual sobre aquello que nos interesa. Esa es la relevancia de los artículos científicos y está como primera conclusión. En la segunda conclusión se está explicando la relevancia del estudio, la relevancia de la investigación, ya que se identifican fuentes de información, es decir, artículos científicos de alcance internacional también, no solo de alcance nacional. O sea que identificando artículos científicos realizados, desarrollados a nivel internacional, y claro está, a nivel nacional, pues estamos o damos a entender, en todo caso, damos a entender la importancia de aquello que estamos haciendo, la importancia de aquello que estamos desarrollando. Si comentamos, por ejemplo, este tema lo están tratando a nivel internacional y lógicamente a nivel nacional también, entonces damos a entender cuán importante es el trabajo de investigación o la investigación que hemos asumido desarrollar. Siguiente conclusión tiene que ver con la consideración no solo de la actualidad, recuerden esto, no solo de la actualidad, sino también de la vigencia. Hay que identificar muy bien a las fuentes de información, porque si en algún caso alguien nos manifiesta, porque estás considerando esa fuente de información muy antigua, de años anteriores, de muchos años anteriores, pues sería por una razón, porque de alguna forma hemos identificado, hemos analizado muy bien esa fuente y hemos identificado que la información que tiene esa fuente es sumamente relevante y vigente. Así ese documento haya sido publicado hace más de 5 años. Pero podemos especificar, podemos indicar, podemos detallar que es una información importante porque es vigente. Entonces siempre tendremos en cuenta la actualidad y vigencia. Ahora, el detalle es que si encontramos fuentes de información actuales, que a su vez son vigentes, excelente, mejor aún, mejor aún. Y finalmente, el formato IMRD justamente facilita la inclusión de contenido en orden, en orden. Si ustedes se han percatado, y seguro que sí lo han hecho, se han percatado de este orden de información, se darán cuenta cómo va la información en el artículo científico y también en las tesis, que la primera parte tiene que ver con la teoría, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta de aquello? La primera parte tiene que ver con la teoría, la segunda parte tiene que ver con procedimientos y la tercera parte tiene que ver con hallazgos, hallazgos e interpretación de hallazgos. Entonces esto sigue un orden lógico, ¿se dan cuenta de ello? Primero la teoría, no podemos ir a la parte procedimental si no conocemos la teoría, primero viene la teoría.
Segundo, está la parte procedimental en la sección de métodos, es decir, con toda la teoría que íbamos a hacer. Ahí está la segunda parte, la parte de métodos. Entonces, conociendo la teoría, habiendo ejecutado o aplicado la parte procedimental, recién será posible obtener resultados. No podríamos tener resultados sin procedimientos y no podríamos aplicar procedimientos sin conocimiento teórico. Y es por esa razón que este formato IMRD es muy importante, porque posibilita, claro, no solo la inclusión de información con orden y precisión, sino la inclusión de contenido con un sentido lógico coherente. Primero la teoría, segundo la parte procedimental y tercero la inclusión de resultados o hallazgos con la interpretación y comparación de los mismos. Muy bien, entonces ya para concluir, tenemos respecto a las fuentes de información esta breve reflexión. Si tenemos fuentes de información ideales, idóneas, entonces tendremos el sustento necesario para dominar nuestro tema de investigación. Mientras más información revisemos, pues mayor conocimiento, mayor información. Construiremos nuestro propio conocimiento a partir de la información que es sumamente importante, sumamente relevante. Muy bien, entonces con esto estamos concluyendo esta sesión número 2. Nos encontramos ya en la siguiente sesión. Hasta pronto.